Don Manuel, volver a empezar es una expresión de desencanto, de aburrimiento o de insatisfacción por las metas no cumplidas del panismo durante 10 años de gobierno. No, volver a empezar, primero que nada, es una expresión muy humana que usamos con frecuencia cuando queremos hacer mejor aquello a lo que nos dedicamos. No necesariamente porque lo hayamos hecho mal, sino porque creemos que todavía lo podemos hacer mejor. Volver a empezar es una frase que se usa cuando renovamos propósitos, reemprendemos la marcha con renovadas energías. Volver a empezar es una expresión que no significa dejar a un lado todo lo que ya pasó. Es simplemente una actitud de reinicio, pero a partir de la experiencia acumulada, a partir de la vida o de la trayectoria que ya se ha recorrido, en la que hay sin duda éxitos y fracasos. Y en la realidad nacional de nuestro país, habemos muchos mexicanos que creemos que tenemos que asumir los retos de México con una actitud de reinicio, de volver a empezar, donde corrijamos lo que hemos errado en el pasado. Esto de volver a empezar no tiene que ver con el PAN, no es una expresión para el PAN, no es un reconocimiento de fracaso del PAN, nada de eso. En ciertos sectores de la sociedad se entiende que volver a empezar es una embestida de una generación contra las viejas prácticas del verticalismo, del autoritarismo avasallante, de los vicios y abusos cometidos durante 70 años por el PRI. ¿Debe entenderse así? No necesariamente. Esto de volver a empezar tiene su origen en un libro que yo escribí para los políticos de América Latina. Es un libro que no habla ni de México y menos del PAN. Es un libro que plantea una tesis de cómo debe ser la política y cómo hacer la práctica política. Pero además de un libro es un movimiento político. Y ese libro, finalmente en México, inspiró la creación de un movimiento nacional que pretende, en última instancia, evitar el fracaso de la transición hacia la democracia en la que nos vimos inmersos los mexicanos por décadas. Este movimiento pretende contribuir a que no fracase la democracia que ahora tenemos los mexicanos. Pretende también animar a las nuevas generaciones a no reeditar los errores que cometimos los políticos de mi generación o de generaciones anteriores. Este movimiento es una convocatoria también a que los mexicanos participemos y no dejemos que otros hagan lo que nos corresponde hacer a nosotros. El tema que está ahorita en la mesa de discusión nacional, precisamente la sucesión presidencial, las candidaturas y todo eso, ¿no? Entonces, Manuel Espino, ¿qué piensa cuando el dirigente nacional, Gustavo Madero, habla de una baraja sucesoria de 10 personas y el presidente de la República habla de una candidatura ciudadana? ¿Cómo se entiende o se explica eso de borrar de un plumazo, ¿no?, la posibilidad partidista, ¿no?, que hay, es decir, de los cuadros distinguidos del panismo? Eso se entiende a la luz de una actitud equivocada que traemos los políticos de mi generación, de que no nos escuchamos, no dialogamos para ponernos de acuerdo, y resulta verdaderamente motivo de confusión para los panistas de todo el país, primero, y para los ciudadanos de todo el país en su conjunto, cuando el presidente de un partido dice: tenemos por lo menos 10 liderazgos importantes que pueden, que son panistas y que pueden ser candidatos a la presidencia de la República. Y unos días después, el presidente de México, que también es un distinguido militante de ese partido, sale con una versión diferente a la del presidente nacional, diciendo: en el 2012 podría ser un candidato que no es miembro del Partido Acción Nacional, que no es militante del PAN, y eso genera pues una controversia, una complicación interna.
Yo creo que efectivamente hay muchas personas en el PAN que podrían asumir la candidatura presidencial, pero también creo que es muy importante que el PAN no abandone la tesis histórica de que los partidos deben de ejercer de manera autónoma su responsabilidad política y que el partido que está en la tarea de gobierno, como es en este caso el PAN, no tiene que estar subordinado al gobierno y que el que gobierna se debe dedicar a eso y no a dirigir un partido político o a imponerle su criterio. Yo creo que en este caso... A ser el fiel de la balanza, ¿no? En las decisiones políticas. Sí, en este caso, con todo respeto lo digo, creo que el presidente Calderón cometió un error al insinuarle al partido que pueda tener un candidato ajeno al partido. ¿No es un acto de intromisión, injerencista o del poder público en la vida partidaria? Sí, es una actitud injerencista que ya se ha dado. Yo mismo he reclamado o he sido crítico de esa actitud. Yo no estoy en contra del presidente Calderón, le tengo aprecio, admiración, sabe que cuenta conmigo en tanto presidente de México que es, pero cuenta conmigo de manera incondicional para todo aquello que le hace bien al país. Si el presidente en algo se equivoca, porque también los presidentes se equivocan, porque también son seres humanos y también tienen debilidades y también tienen ambiciones y eso los lleva a cometer errores. Creo que hoy hemos sido testigos de un error del presidente Felipe Calderón, el pretender decirle a su partido cómo puede resolverse la candidatura presidencial. Yo espero que el presidente Calderón recuerde que cuando era dirigente del partido, cuando fue un destacado militante del PAN, él siempre sostuvo también la tesis de que el presidente de la República no debe tener injerencia en las decisiones fundamentales de su partido, el que sea. Y creo que Roberto Casillas, secretario particular, creo, del presidente López Portillo, dijo que el presidente de la República era el gran elector en aquellos tiempos. Porque en el viejo sistema político había reglas no escritas que tenían mayor peso y mayor vigencia que las reglas sí escritas. Contra esas reglas luchó el PAN. Así es. Una regla no escrita que le llamamos la regla de oro del viejo sistema político mexicano es que en este país el presidente elige a su sucesor. Y siempre estuvimos en contra de esa regla no escrita. Y había otra, que el candidato presidencial siempre sale del gabinete presidencial en turno. Y tampoco puede ser un empresario, un legislador, un gobernador, un alcalde, un líder social. No tiene que salir del gabinete, porque también aquí el presidente Calderón creo que se ha equivocado. Ha estado alentando la posibilidad de que 3 miembros de su gabinete sean candidato presidencial. Y luego da la impresión de que como ninguno de ellos ha logrado posicionarse como un posible candidato en la opinión pública, pues entonces a lo mejor el presidente se desespera y dice, bueno, pues si no es uno de los míos, que sea otro, aunque no sea del partido, pero que sea mío. Que sea mío. Señor, respecto a las alianzas impúdicas, perversas, bastardas, como se le ha llamado, ¿qué piensa Manuel Espino? Pues que ni son impúdicas ni bastardas, yo creo que son equivocadas nada más. Porque sí creo que las alianzas son una alternativa válida en democracia, pero las alianzas en las que yo estoy de acuerdo son como siempre las concibió el PAN, alianzas con un propósito de bien común, sustentadas en un proyecto social y no solamente en la ambición de ganar espacios de poder, no solamente alianzas electoreras, pragmáticas. Las alianzas en las que se ha involucrado el Partido Acción Nacional recientemente en varios estados no son alianzas con un sustento social, no son alianzas exigidas por los ciudadanos, son alianzas arregladas en las cúpulas de los partidos o en las cúpulas del poder, y los acuerdos son cómo se reparten los espacios de poder. El discurso ha sido quitar al que está para poner a otro. Pero las alianzas no han pasado de ser una mezcla poco entendible de siglas partidarias, una promiscuidad ideológica que no tienen por delante un proyecto ciudadano. Usted era presidente del Partido Acción Nacional en el 2006, cuando se dio aquí una alianza de facto, ¿no? De facto. Del PAN con el PRI y con el PANAL y todas esas cosas, y cuyo resultado fue el triunfo del gobierno, de la candidatura perredista, ¿no? Con Juan Sabines. Sí, creo que vale la pena contextualizar lo que ocurrió entonces. Era yo presidente del PAN. Acabábamos de ganar la presidencia de la República
y el PRD como partido y Andrés Manuel López Obrador como ex candidato presidencial de ese partido habían impugnado el resultado, que habíamos ganado por muy poco. Íbamos hacia la elección en Chiapas y todavía no teníamos el fallo del tribunal en favor del PAN o en favor de Felipe Calderón. A Felipe Calderón le presionaba políticamente el que no teníamos todavía el fallo del tribunal a favor y se iba a dar la elección de gobernador en Chiapas, donde el candidato del PAN no parecía tener la mayor intención de voto en su favor y el que parecía tenerlo era el candidato que estaba vinculado al PRD y por lo tanto a Andrés Manuel López Obrador. El temor, el pavor de Felipe Calderón era que antes de que el tribunal resolviera en su favor, fuese a ganar la elección en Chiapas un periodista o alguien promovido por el PRD, promovido por López Obrador, que ese es Juan Sabines. Y entonces, sin consultarlo con la dirigencia del PAN ni con su presidente, el entonces candidato presidencial ya electo por el PAN, Felipe Calderón, apoyado por la hoy coordinadora de los diputados federales del PAN, y lo digo de cara a los chiapanecos, Josefina Vázquez Mota. así es, ellos operaron para que el candidato a gobernador nuestro bajara la guardia, cosa que a mí me molestó porque él era primero candidato a senador, y hablo del doctor Francisco Rojas. Él era candidato a senador. Yo vine a acompañarlo a los municipios de la selva a hacer campaña como candidato a senador. Más adelante, nosotros mismos le pedimos que desistiera de ser candidato a senador, porque no encontrábamos un candidato mejor posicionado que él para que fuera el candidato a gobernador del PAN. Y finalmente retiramos su registro como candidato a senador y lo registramos como candidato a gobernador. Y lo que no me gustó después es que hubo un acuerdo entre dirigencias locales de partidos, tal vez auspiciadas por Felipe Calderón y otros, para buscar la manera de detener la posibilidad de un triunfo que no lo veían de Sabines, porque en aquel tiempo Juan Sabines ni siquiera estaba muy posicionado aquí. Le temían a que la lectura fuera ganó López Obrador y que se dijera, ya ven, el fuerte López Obrador. Entonces hubo fraude en las elecciones presidenciales. No sé qué acuerdos hubo. Cuando yo vine, yo no vine a promover al PRI ni al candidato del PRI, vine a decirles a los panistas, si este candidato nuestro ya declinó y van a votar, no voten por un partido, no voten por el PRI, en todo caso piensen en la persona, y aunque tengan que marcar las siglas de otro partido, tienen que pensar en la persona. Pero sigue registrado Paco Rojas como candidato a gobernador. Entonces, no fue una alianza de facto entre el PAN y el PRI, sino entre Felipe Calderón y algunos dirigentes del PRI. Espino permaneció excluido. Sí, y vine solamente a tratar de medio recomponer la travesura que ya nos habían hecho. Como muchas veces tuve que recomponer las travesuras que se hacían en la campaña y recomponerlas para lograr que ganara Felipe Calderón. Si Felipe Calderón no ganó solo, lo hicimos ganar los panistas de todo el país con el apoyo de aliados que conseguimos en todo el país. Y qué bueno que usted me da la oportunidad de hablar de ese tema, porque a veces las voces maledicentes que ignoran lo que realmente ocurrió dicen muchas tonterías, afirmando cosas que no son o que no fueron, y nunca es tarde para aclararlo. Muchas gracias, don Manuel. Al contrario, es muchas una gran gracias, oportunidad para nosotros. Gracias, entrevistarlo.